Cuando un hombre y una mujer dejan de comunicarse, esto es lo que sucede después. Hay un momento exacto en que una relación cambia para siempre. No es cuando hay una pelea grande, no es cuando alguien llora, o grita, o azota una puerta. Es mucho más silencioso que todo eso. Es el momento en que dos personas dejan de hablar de verdad, no de hablar sobre el trabajo, sobre los hijos, sobre qué van a cenar, sino de hablar de verdad, de sentir de verdad, de mirarse y decir lo que realmente está pasando por dentro. Ese momento, cuando ocurre, muchas mujeres lo sienten pero no saben nombrarlo. Sienten que algo cambió, sienten que él está diferente, sienten que de repente están viviendo con un extraño que usa la misma cara de siempre, pero que ya no está presente de la misma manera. Y lo que hacen después, la mayoría de las veces, es exactamente lo contrario de lo que debería hacerse. Hoy voy a hablar de algo que los hombres casi nunca explican. Y no porque seamos malos, no porque no nos importe, sino porque nosotros los hombres en general no tenemos el lenguaje para describirlo. Pero yo llevo años estudiando esto, observando, escuchando, y estoy aquí para decirte lo que realmente sucede dentro de un hombre cuando el silencio entra a una relación, y lo que tú, mujer, puedes hacer al respecto antes de que sea demasiado tarde. Quiero que sepas algo antes de empezar. No estoy aquí para darte esperanzas vacías. No voy a decirte que todo se arregla con un par de conversaciones bonitas o con una cita romántica el fin de semana. Lo que voy a decirte es la verdad que incomoda, la que duele un poco al principio, pero que después, cuando la entiendes de verdad, te da un poder que muy pocas mujeres tienen. Porque la mujer que entiende cómo piensa un hombre, cómo siente un hombre, qué lo hace quedarse y qué lo hace irse, esa mujer tiene una ventaja que ninguna apariencia física, ningún perfume caro, ninguna táctica de seducción puede igualar. Empecemos desde el principio, desde el momento exacto en que el silencio nace. Hay algo que nosotros los hombres hacemos cuando nos sentimos incomprendidos que es completamente contraintuitivo para la mente femenina. Nos cerramos, nos volvemos hacia adentro. Dejamos de hablar no porque no tengamos nada que decir, sino porque en algún punto aprendimos, ya sea en la infancia, ya sea en relaciones anteriores, ya sea en ese mismo vínculo contigo, que lo que decimos no va a ser recibido de la manera que necesitamos que sea recibido. Esto no significa que tengamos razón. Esto no significa que la culpa sea tuya. Significa que hay un patrón que se instaló, y ese patrón tiene un nombre: desconexión emocional anticipada. El hombre deja de hablar antes de que la conversación termine mal, porque su mente ya predijo el resultado, ya calculó el dolor, y decidió que el silencio es más seguro. Lo que la mujer percibe desde afuera es frialdad, distancia, desinterés, y ahí empieza el error más común, el más costoso, el que destruye más relaciones que cualquier infidelidad o cualquier pelea. La mujer interpreta ese silencio como rechazo, y responde con más presión, más preguntas, más demandas de explicación, más conversaciones que empiezan con «tenemos que hablar». Y cada vez que eso ocurre, el hombre se cierra un poco más. La puerta que ya estaba entreabierta se va cerrando centímetro a centímetro, hasta que un día, cuando la mujer finalmente intenta abrirla de verdad, ya no tiene llave. Esto es lo que sucede después de que el silencio entra. No inmediatamente, gradualmente. Y la gradualidad es exactamente lo que lo hace tan peligroso. Nosotros los hombres no salimos de una relación de golpe. Salimos de a poco. La mayoría de las rupturas que parecen repentinas desde afuera llevan meses, a veces años, construyéndose por dentro. El hombre que un día anuncia que ya no está enamorado, no tomó esa decisión esa mañana. La tomó hace mucho tiempo, solo que lo fue procesando en silencio, en ese espacio interior al que muchas mujeres jamás tuvieron acceso. Y aquí está la primera clave que quiero que guardes profundamente. El hombre no sale de una relación porque dejó de amar. Sale cuando dejó de creer que puede ser él mismo dentro de esa relación. Eso es fundamental. Repítelo si hace falta. El hombre no huye del amor. Huye de la versión de sí mismo que siente que tiene que ser cuando está contigo. Cuando un hombre se siente juzgado constantemente, cuando siente que sus palabras siempre son interpretadas de la peor manera posible, cuando siente que no puede cometer un error,
sin que eso defina quién es para siempre, ese hombre empieza a construir una vida paralela dentro de su cabeza, una vida donde respira, una vida donde no tiene que medir cada palabra, una vida donde es suficiente tal como es, y esa vida paralela, al principio, no tiene nombre, no tiene persona, no tiene destino, es simplemente un deseo de alivio, pero con el tiempo ese deseo de alivio se convierte en distancia real, y la distancia real se convierte en silencio, y el silencio, si no se entiende y se trabaja correctamente, se convierte en el fin. Ahora bien, aquí es donde necesito que me prestes toda tu atención, reina, porque lo que voy a decirte ahora es algo que va en contra de todo lo que probablemente te enseñaron sobre los hombres y las relaciones. El silencio de un hombre no siempre es una señal de que ya terminó. A veces, la mayoría de las veces al principio, es una invitación disfrazada de pared, una invitación que muy pocas mujeres saben leer. Cuando un hombre se calla, una parte de él, a veces muy pequeña pero real, está esperando que alguien lo entienda sin que él tenga que explicar. Está esperando que alguien se acerque de la manera correcta, no con preguntas, no con reproches, no con ¿por qué no me hablas?, sino con una presencia que no exija nada, que simplemente esté, que no tenga miedo de su silencio, que no lo interprete como un ataque personal. Esa mujer que puede estar cerca de un hombre silencioso sin convertirlo en un problema. Esa mujer lo desestabiliza de una manera que él no esperaba, porque de repente el silencio ya no es un escudo, ya no cumple su función, y el hombre, sin saber exactamente por qué, empieza a abrirse. Pero para llegar a ese nivel, necesitas entender algo más profundo sobre la psicología masculina, algo que va mucho más allá de los consejos de revistas o de los videos motivacionales que te dicen que te ames más a ti misma y que el hombre correcto llegará solo. La atracción que un hombre siente hacia una mujer tiene muy poco que ver con lo que tú probablemente crees que tiene que ver. No tiene que ver principalmente con la belleza, no tiene que ver con cuánto lo cuidas, no tiene que ver con cuánto lo apoyas o cuánto te sacrificas por él. Todo eso puede estar presente, y el hombre seguir sintiéndose desconectado. Lo que realmente ata a un hombre a una mujer, lo que hace que un hombre se quiera quedar, no por costumbre sino por deseo genuino, es algo que yo llamo el principio de la tensión magnética. Y entender ese principio cambia todo. La tensión magnética no es un juego, no es manipulación, no es hacérsela difícil. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es la diferencia entre una mujer que necesita al hombre para completarse y una mujer que lo elige porque quiere. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña en palabras, en la práctica, crea una brecha enorme en cómo el hombre experimenta la relación. El hombre que está con una mujer que lo necesita, deja de percibirla como un destino y empieza a percibirla como una responsabilidad. Y las responsabilidades, por más que las asumamos, no generan deseo, generan obligación. Y la obligación, con el tiempo, genera resentimiento. La mujer que entiende esto, que trabaja su propia vida, sus propios sueños, su propia seguridad emocional, sin depender de que el hombre la salve o la complete, esa mujer crea alrededor suyo una energía que el hombre percibe como irresistible, porque de repente estar con ella es un privilegio, no una carga. Hay un método, un sistema completo que explica esto paso a paso, con ejercicios concretos, con estrategias reales aplicables desde el primer día, que se llama la Guía de la Mujer Magnética. Si estás viendo este video y sientes que algo en tu relación se está enfriando, si sientes que la comunicación se rompió o está a punto de romperse, ese material fue diseñado específicamente para mujeres en tu situación, no para darte teoría, para darte herramientas. El enlace está en la descripción. Pero sigue escuchando, porque lo que viene ahora es crucial. Volvamos al momento del silencio, porque hay varias etapas en ese proceso y cada una requiere una respuesta diferente. La mujer que no las conoce aplica la misma respuesta a todas las etapas y se pregunta por qué las cosas siguen empeorando. La primera etapa es el silencio defensivo. Aquí el hombre todavía está presente emocionalmente, pero se está protegiendo. Es el hombre que cuando llega a casa está callado, pero si le preguntas algo responde.
Es el hombre que sale menos a conectar emocionalmente, pero si lo invitas de la manera correcta puede aparecer. En esta etapa la relación todavía tiene mucho que recuperar. El error aquí es tratarlo como si ya estuviera en la etapa final, presionarlo como si ya hubiera decidido irse. Eso convierte una situación recuperable en una no recuperable. La segunda etapa es el silencio de procesamiento. Aquí el hombre está genuinamente digiriendo algo, un conflicto, una decepción, una crisis interna. Nosotros los hombres no procesamos igual que las mujeres. Las mujeres procesan hablando, externalizando, buscando resonancia emocional. Los hombres procesamos hacia adentro. Necesitamos soledad mental para ordenar lo que sentimos. Cuando una mujer interrumpe ese proceso con preguntas constantes, con demandas de comunicación inmediata, lo que hace es literalmente bloquear el mecanismo natural de procesamiento masculino. Y el hombre que no puede procesar en paz, se frustra. Y la frustración acumulada se convierte en distancia. La tercera etapa es el silencio de decisión. Esta es la más peligrosa y la más difícil de revertir. Aquí el hombre ya tomó una decisión, aunque todavía no la haya verbalizado. Ya decidió, a nivel interno, que algo tiene que cambiar. Ya sea que la relación cambia, ya sea que él se va, ya sea que busca algo afuera. En esta etapa, ya no es suficiente cambiar una conducta específica. Se necesita una transformación genuina. Y eso requiere que la mujer entienda qué fue lo que llevó al hombre hasta ese punto. Cuáles fueron los momentos exactos en que él sintió que perdió algo fundamental. Porque los hombres en la tercera etapa, si se les pregunta directamente, en muchos casos no saben explicar exactamente qué salió mal. No tienen el lenguaje. Lo que tienen es una sensación acumulada de años que se instaló tan gradualmente que no pueden señalar un momento exacto. Solo saben que algo se apagó. Lo que hay que entender es que ese apagado tiene causas concretas. Y esas causas, casi siempre, tienen que ver con patrones de interacción que se repitieron durante meses o años, sin que ninguno de los dos los reconociera como dañinos. Pequeñas cosas. Una mirada de decepción repetida 1000 veces. Un tono de voz que comunica más de lo que las palabras dicen. Una manera de responder a los errores del hombre que, sin querer, lo hace sentir permanentemente insuficiente. No te estoy culpando, te estoy explicando. Porque la mayoría de estos patrones no son intencionales. Son automáticos. Son aprendidos. Son el resultado de cómo cada uno fue criado. De qué modelos de relación tuvo frente a sus ojos. De qué estrategias emocionales desarrolló para sobrevivir sus propias heridas. Y aquí está la segunda gran clave que quiero que guardes. Los problemas de comunicación en una pareja casi nunca son sobre lo que parecen ser. La pareja que pelea por los platos sucios no está peleando por los platos sucios. Está peleando por sentirse respetada, por sentirse visto, por sentirse suficiente. Los platos son el símbolo. El conflicto real es invisible. Nosotros los hombres, cuando dejamos de hablar, muchas veces lo hacemos porque sentimos que las conversaciones siempre terminan en el mismo lugar, que no importa cómo empiecen, terminan con alguien herido, alguien que se siente atacado, alguien que siente que perdió. Y el cerebro masculino, que está cableado para resolver problemas, cuando detecta que una conversación no tiene solución posible, la evita, la clasifica como peligrosa, la archiva como no vale la pena. Y esto genera uno de los círculos más dolorosos que existen en una relación. La mujer quiere hablar porque siente que hablar es la solución. El hombre evita hablar porque siente que hablar es el problema. La mujer interpreta la evitación como desinterés. El hombre interpreta la presión como confirmación de que tenía razón en evitar. Y el ciclo se profundiza. Romper ese ciclo requiere que alguien haga algo diferente. Alguien tiene que salir del patrón. Y la pregunta es, ¿quién y cómo? Aquí es donde la psicología masculina tiene una característica que pocas mujeres aprovechan correctamente. Los hombres respondemos de manera casi automática a ciertos tipos de energía femenina, no a las palabras, a la energía, a la presencia, a la manera en que una mujer ocupa el espacio emocional que comparte con nosotros. Cuando una mujer entra a un espacio de conflicto o de distancia desde un lugar de seguridad genuina, no de indiferencia calculada sino de paz real, de confianza en su propio valor,
de claridad sobre lo que quiere sin desesperación por obtenerlo, algo en el hombre cambia. El mecanismo de defensa pierde su razón de ser. Ya no hay nada contra lo cual defenderse. Eso es lo que yo llamo entrar al cuarto del silencio. No para forzar una conversación, no para exigir explicaciones, sino para demostrar con tu sola presencia que no le tienes miedo a su silencio, que no te destruye, que sigues siendo entera aunque él no te dé lo que quieres en este momento. Eso, reina, es poder, no el poder de controlar al hombre, el poder de no necesitar controlarlo. Y paradójicamente, ese tipo de poder es lo que más nos atrae. Hay algo más que necesito explicarte sobre lo que sucede después del silencio, y que muy pocos hablan abiertamente. Cuando la comunicación se rompe en una relación, ambas personas empiezan a llenarse con suposiciones. El problema es que las suposiciones de las mujeres y las suposiciones de los hombres son radicalmente diferentes y casi siempre opuestas. La mujer en general asume lo peor sobre el hombre cuando éste se calla, asume que no le importa, que está con otra, que ya decidió irse, que no la ama, que nunca la amó de verdad, y desde esa suposición, actúa, con desesperación, con acusaciones, con llanto, con ultimátums. El hombre, del otro lado, cuando se calla, en la mayoría de los casos no está pensando en irse, está pensando en cómo sobrevivir la presión emocional que siente, está pensando en el trabajo, en un problema que no sabe cómo resolver, en algo que lo está consumiendo por dentro que no sabe cómo comunicar. Y cuando la mujer llega con su avalancha emocional, desde la suposición de que ya todo está perdido, lo que hace es confirmar en el hombre que el silencio era la mejor opción, que hablar cuesta demasiado. Esto no significa que siempre tengas que callarte, significa que el timing, el tono y el espacio desde donde hablas importan tanto como las palabras que usas. Un hombre puede escuchar prácticamente cualquier cosa si siente que hay respeto genuino en la manera en que se le dice, y puede cerrarse ante prácticamente cualquier cosa si siente que la conversación es una trampa. Ahora quiero hablarte de algo que sucede en una etapa más avanzada del silencio, cuando la relación ya lleva semanas o meses en un estado de bajo contacto emocional, porque aquí el proceso se vuelve más complejo y los errores más costosos. Cuando el silencio lleva tiempo instalado, ambas personas desarrollan nuevas rutinas alrededor de él. El hombre se acostumbra a no hablar, la mujer se acostumbra a interpretar en soledad, y de repente, lo que originalmente fue una reacción temporal se convierte en el nuevo normal de la relación. La distancia deja de ser un síntoma y se convierte en la estructura misma del vínculo. Lo que ocurre en el hombre en este punto es especialmente importante de entender. Nosotros los hombres somos criaturas de hábito emocional. Una vez que nos acostumbramos a un nivel de conexión, ese se convierte en nuestro nuevo punto de referencia. Si durante 6 meses la relación operó con poca comunicación y poca intimidad emocional, el hombre ya no percibe eso como un problema a resolver, lo percibe como la normalidad, y cualquier intento de recuperar la cercanía anterior lo puede vivir, de manera inconsciente, como una amenaza a su nueva zona de confort. Esto es brutalmente injusto, lo sé. La mujer que estuvo esperando durante meses que el hombre volviera a conectar, que puso toda su energía en no presionar, en darle espacio, en ser paciente, se encuentra con que ahora él ni siquiera percibe que hay algo que recuperar, y eso genera una rabia legítima, una frustración enorme. Pero aquí está la tercera gran clave, y esta es quizás la más contraintuitiva de todas. Cuando un hombre se ha acostumbrado al silencio, lo que lo despierta no es la demanda de más intimidad, es el cambio en ti, no el cambio fingido, no la estrategia calculada, el cambio real. Cuando una mujer genuinamente comienza a invertir en su propia vida, en sus propios proyectos, en su propia alegría, sin hacerlo como una táctica para provocar al hombre, sino porque realmente decidió dejar de esperarlo, algo en el hombre cambia, primero con incomodidad, luego con curiosidad, finalmente con atracción, porque el hombre que se acostumbró al silencio, también se acostumbró a una dinámica específica contigo, una dinámica donde él es el que tiene el poder de dar o quitar conexión, una dinámica donde tú eres la que espera, y cuando eso cambia, cuando el hombre percibe que tú ya no eres la misma de antes, que algo en ti se transformó, que ya no orbitas alrededor de su disponibilidad,
El equilibrio de poder se redistribuye, y eso, para la psicología masculina, es profundamente activador. No te estoy diciendo que finjas indiferencia, te estoy diciendo que desarrolles una vida tan rica, tan plena, tan tuya, que la indiferencia no sea un acto, sino una consecuencia natural de estar demasiado ocupada siendo extraordinaria. Y aquí quiero detenerme un momento, reina, porque hay una herramienta que puede acelerar todo este proceso de manera significativa. La Guía de la Mujer Magnética no es un libro de autoayuda genérico, es un sistema estructurado que te lleva, paso a paso, a desarrollar exactamente ese tipo de presencia que acabas de escuchar. El tipo de presencia que hace que un hombre voltee a mirarte, no porque lo estés buscando, sino porque no puede evitarlo. El tipo de presencia que transforma no solo tu relación, sino tu relación contigo misma. Las mujeres que están usando este método en este momento tienen una ventaja real sobre las que siguen buscando respuestas en los mismos lugares de siempre. Encuentra el enlace en la descripción, porque lo que viene en los próximos minutos es algo que quiero que puedas aplicar inmediatamente. Hablemos ahora de algo que los hombres casi nunca admiten en voz alta, pero que está en el corazón de la mayoría de los problemas de comunicación en una relación. El miedo a la vulnerabilidad masculina. No el miedo a ser débil, el miedo a ser visible, a ser completamente visto por alguien y que lo que esa persona vea no sea suficiente. Ese miedo es el que construye los muros más altos, el que cierra más bocas, el que distancia más corazones. Nosotros los hombres crecemos en un mundo que nos enseña, desde muy pequeños, que las emociones son peligrosas, que la vulnerabilidad es una debilidad, que ser visto con miedo, con inseguridad, con confusión es inaceptable. Y ese mensaje, repetido durante años, construye una armadura. Una armadura tan eficiente que con el tiempo, el hombre ya no sabe distinguir entre protegerse y cerrarse. Cuando un hombre está en una relación y empieza a sentir cosas que no sabe nombrar, cuando la ansiedad entra, cuando el miedo al fracaso entra, cuando la sensación de que no está siendo suficiente para su pareja entra, lo primero que hace es cerrar, no porque no quiera compartirlo, sino porque no tiene el vocabulario emocional para hacerlo, porque nunca se lo enseñaron, porque cada vez que intentó ser vulnerable en su vida, algo lo lastimó. Y aquí es donde el papel de la mujer en la relación se vuelve decisivo, no para ser la terapeuta del hombre, no para salvarlo, sino para crear, con su manera de estar, un espacio donde la vulnerabilidad no se castigue. El hombre que siente que puede mostrar su confusión sin que sea usado en su contra, que puede decir, no sé qué me pasa, sin recibir una avalancha de interpretaciones y consejos, que puede sentarse en silencio contigo sin que ese silencio sea leído como una crisis. Ese hombre eventualmente habla. No de inmediato, no de manera ordenada, pero habla. Y cuando un hombre habla desde ese lugar, desde el lugar donde se siente seguro, lo que dice no tiene precio, porque es real, es sin filtro, es él, sin armadura. Y ese momento de conexión genuina entre un hombre y una mujer es de los más poderosos que existen. Puede sanar años de distancia en una sola conversación, pero para llegar a ese momento, la mujer tiene que haber trabajado algo fundamental en sí misma, la capacidad de recibir sin reaccionar, de escuchar sin juzgar, de estar sin exigir. Eso no es fácil, especialmente si llevas meses o años guardando tu propia herida, especialmente si la distancia de él te ha costado noches de insomnio, dudas sobre tu propio valor, preguntas sin respuesta sobre si eres suficiente, porque mientras él se cerraba, tú también te ibas cerrando, solo que de una manera diferente. Tú te ibas cerrando al dolor, y dos personas cerradas en la misma habitación no generan conexión, generan tensión, una tensión que puede explotar en conflicto o que puede implodir en distancia total. Lo que rompe ese patrón no es que uno de los dos ceda, no es que uno de los dos gane, es que uno de los dos decida crecer más rápido que el problema. Eso es lo que separa las relaciones que sobreviven las crisis de las que no. No la compatibilidad, no el amor original, no cuántos años llevan juntos. Lo que lo determina es si hay una persona en esa relación con el coraje y las herramientas para evolucionar en el momento exacto en que todo presiona hacia el estancamiento.
Y por eso quiero hablar ahora de lo que realmente sucede después del silencio cuando la relación logra recuperarse. Porque sí, hay relaciones que se recuperan, y cuando lo hacen, nunca vuelven a ser lo que eran antes. Se convierten en algo mejor, en algo más honesto, en algo más profundo que lo que existía antes del silencio. El proceso de recuperación genuino tiene varias fases que vale la pena conocer para no desanimarse en el camino. La primera fase es la reconexión superficial. Ambas personas empiezan a hablar de cosas pequeñas otra vez. Hay un alivio en el ambiente, hay momentos de humor compartido, hay contacto físico que regresa poco a poco. Muchas mujeres en este punto cometen el error de creer que ya todo está resuelto y vuelven a los patrones anteriores que generaron el problema. El hombre lo siente, vuelve a cerrarse, y la mujer siente que el progreso fue una ilusión. La segunda fase es la reconexión emocional real. Aquí empieza a haber conversaciones más profundas. El hombre empieza a compartir algo de lo que estuvo procesando. La mujer empieza a mostrarse más desde su centro que desde su miedo. Esta fase es frágil, requiere paciencia. Un mal momento puede romperla, pero un buen momento puede consolidarla para siempre. La tercera fase es la reconexión en identidad de pareja. Aquí ambos empiezan a redefinir quiénes son juntos. No vuelven a lo anterior. Crean algo nuevo. Una relación que tiene memoria del dolor pero que no está dominada por él. Una relación donde ambos saben que el otro puede aguantar la tormenta sin huir. Y esa certeza, es el fundamento más sólido que puede tener una relación. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con el momento en que el silencio ya llegó a su punto más extremo. El punto en que el hombre ya no solo no habla sino que físicamente se fue, o que emocionalmente es un fantasma dentro de la misma casa. Hay mujeres viendo este video en esa situación exacta. Y quiero hablarles directamente. Lo primero que necesito decirte es que la cantidad de tiempo que ya pasó no determina si hay posibilidad de recuperación. El tiempo no es el factor. El factor es si todavía hay algo en él que no terminó de cerrar. Y eso, con frecuencia, ni él mismo lo sabe conscientemente. Lo segundo es que la recuperación desde ese punto no empieza con una conversación entre ustedes dos. Empieza contigo sola, con lo que decides hacer con tu vida, con tu energía, con tu identidad, a partir de ahora. No como una estrategia, como una decisión genuina. El hombre que se fue, ya sea física o emocionalmente, tiene una imagen de ti construida durante años. Esa imagen es la razón por la que se fue o se cerró. Si regresas con la misma imagen, obtienes el mismo resultado. La única manera de cambiar el resultado es cambiar la imagen. Y la única manera de cambiar la imagen es cambiarte tú de verdad. Esto no significa que el problema era tuyo. Significa que el cambio tiene que empezar en algún lugar y ese lugar, el único que puedes controlar, eres tú. Nosotros los hombres somos extraordinariamente sensibles a los cambios reales en una mujer. No a los cambios cosméticos, no a un corte de pelo nuevo o una rutina diferente. A los cambios en la energía. Al cambio en la manera en que caminas, en que hablas, en que te miras en el espejo. Cuando una mujer se transforma de verdad, cuando hay algo diferente en su esencia, los hombres lo perciben incluso antes de poder nombrarlo. Y eso genera curiosidad. Y la curiosidad, en un hombre que todavía tiene algo sin cerrar, puede reabrir lo que parecía imposible. Pero hay algo que quiero que tengas absolutamente claro. Todo lo que estoy describiendo, este proceso de transformación, no tiene como único propósito recuperar a un hombre específico. Tiene como propósito construir la versión de ti que merece el amor que deseas. Porque la mujer que desarrolla esta presencia, este nivel de conciencia sobre la psicología masculina, esta capacidad de crear conexión genuina sin perder su centro, esa mujer no solo tiene más chances de sanar la relación actual, tiene un nivel completamente diferente de relaciones de ahora en adelante. Y ahora llegamos al momento final de esta conversación, reina. Y quiero que lo que diga ahora lo escuches con toda la claridad del mundo. El silencio entre un hombre y una mujer no es el enemigo, es un mensajero que viene a decirte que hay algo que no está funcionando a nivel profundo, algo que las palabras no han podido resolver porque la raíz del problema no está en las palabras, está en los patrones, está en los hábitos emocionales,
Está en las creencias inconscientes que ambos traen sobre qué significa amar y ser amado. La mujer que aprende a leer ese silencio, que entiende lo que está diciendo en lugar de reaccionar a lo que parece decir, que tiene las herramientas para responder con inteligencia emocional, en lugar de con miedo o con rabia, esa mujer cambia el rumbo de su relación. No mágicamente, no de la noche a la mañana, pero lo cambia. Y el hombre que está del otro lado, cuando siente ese cambio, cuando percibe que algo fundamental es diferente, cuando se da cuenta de que la mujer que tiene frente a él ya no es la misma que conocía, sino algo más profundo, más seguro, más misterioso, ese hombre empieza a moverse, hacia adentro primero, luego hacia afuera, y en esa dirección, hacia ti. Eso es lo que sucede después del silencio cuando una mujer elige crecer en lugar de rendirse. Si llegaste hasta aquí, si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sentiste que había verdad en estas palabras, quiero darte algo concreto para que puedas aplicar todo esto desde hoy. La guía de la mujer magnética es el sistema más completo que existe para que una mujer entienda la psicología masculina desde adentro y desarrolle la presencia, la seguridad y las habilidades de comunicación que crean conexión real y duradera. No te dará fórmulas vacías, te dará comprensión, y la comprensión, como aprendiste hoy, es el verdadero poder. El enlace está en la descripción. No lo postergues, porque cada día que pasa sin las herramientas correctas, el silencio se instala un poco más, y el silencio, una vez que echa raíces profundas, es mucho más difícil de sanar. Tú eres capaz de crear el amor que mereces, pero necesitas entender las reglas del juego para poder jugarlo con maestría. La guía de la mujer magnética está ahí para eso, para ti, para este momento. Ve por ello.